Como iglesia del Señor Jesucristo, nos gozamos en este tiempo de adoración que ha sido dirigido por nuestra hermana Katy y nuestro hermano Julio, y damos gracias a Dios porque nos permite tener este tiempo como iglesia. A pesar de lo que estamos viviendo en este mundo, el Señor nos ha regalado la oportunidad de seguirnos congregando, de seguir conectados con Él, pero también conectados unos con otros, para que nuestra adoración al Señor sea la que dé gloria y honra a su nombre. Una iglesia unida, una iglesia que ha aprendido a exaltar y glorificar el nombre de Dios. Amados hermanos, en esta noche quisiera compartir con ustedes un mensaje que tiene como título ¿Cómo permanecer en un mundo caído? Y para ello vamos a ir al libro de Juan, capítulo 17, el verso número 15. Y leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que Dios añada bendición a su poderosa palabra. En lo personal, amado hermano, creo que todos tenemos que aprender de Jesús. Y me gusta mucho la actitud de Jesucristo en su oración al Padre Celestial, conforme leímos el libro de Juan 17, verso 15. Él se presenta delante de él con una actitud reverente y de súplica, reconociendo la soberanía y sujeción a Dios Padre. Y a su vez nos da a todos los que por fe y amor le seguimos un ejemplo magistral acerca de cuál es la manera y la actitud que debemos presentarnos delante de nuestro Padre, la actitud correcta para acercarnos a Él. Veamos lo que dice Proverbios 18, verso 23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde con durezas. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son estos pobres de espíritu que habla Jesús? Muchas veces nuestras acciones y decisiones o nuestras palabras tienen unas implicaciones culturales. Me explico. En ocasiones oímos de las palabras y sus implicaciones porque aún la influencia cultural puede que predomine en nuestras decisiones. El concepto pobre en este mundo significa estar en una posición de desventaja ante los demás. También pudiera significar debilidad, pero también ser pobre puede ser objeto de burla y de menosprecio. Pero para Dios, aquellos que se consideran a sí mismos como necesitados de Él, más que de cualquier otra cosa, y los reconocen ante todos su necesidad de Dios, no se avergüenzan del evangelio y mucho menos de ser hijos de Dios, sino que reconocen ante todos cuán necesitados están de Dios, siendo esto, amado hermano, un acto de humildad. A ellos Dios los llama bienaventurados, diferentes a cómo el mundo puede reconocer al pobre, aunque en el sentido literal, Dios llama a aquellos que se consideran pobres de espíritu bienaventurados. Los pobres de espíritu están despojados de todo orgullo o soberbia. Por lo tanto, no ponen nunca su confianza en la carne y mucho menos en ellos mismos, sino en el Dios que los libertó. Son totalmente dependientes de esa gracia divina que los levantó de la condición de pecado en que se encontraban. Como Moisés, que no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida si Dios no iba con él. Miren lo que dice Éxodo 33, verso 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo,
no nos saques de aquí. Moisés reconoció que él no era suficiente, sino que se consideró a sí mismo necesitado de Dios, pobre de espíritu. Los pobres de espíritu no se jactan de nada material o de logros personales, sino que reconocen que sin Dios nada pueden hacer, no solo un día en el año, sino todos los días de su vida viven guardando esa palabra. Sin Dios nada podemos hacer. Los pobres de espíritu entienden su condición espiritual, comprenden que viven en un mundo caído, perverso y que es contrario a Dios, por lo cual la manera de vivir apartado de las consecuencias de la maldad y del pecado de este mundo es cada día, amado hermano, aferrándose a Dios en total humillación, pero no solamente así, sino con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Reconoces que para permanecer estable en las condiciones que este mundo presenta, es necesario, o sea, no se puede postergar el aferrarse a Dios con todo nuestro corazón y en total humillación. A ellos, a esos que se consideran pobres de espíritu, que pueden ir al Señor con la actitud correcta, Dios les promete, amado hermano, que recibirán o serán recibidos en el reino de los cielos. Jesús nos enseña el tipo de oración que agrada a Dios, pero también la oración que Él escucha y atiende. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 9, verso número 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Pero me gusta mucho lo que dice el principio de este texto. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego. Esa es la oración que Dios escucha y Dios atiende. Dios no solamente escuchó la oración de Salomón, sino que estableció que había santificado la casa que él había edificado en honor a él. Y le prometió que sus ojos y su corazón estarían sobre ella todos los días. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Julito estaba hablando de la fidelidad de Dios mientras ministraba alabanza. Qué bueno, porque alrededor de la palabra, a lo largo de cada texto, usted ve la fidelidad de Dios. Pero esa fidelidad de Dios es la gracia y la misericordia para con cada uno de nosotros. No nos la merecemos. Eso debe disponer un corazón humilde y de ruego delante de nuestro Padre Celestial. La oración humilde hace factible nuestro clamor a Él. Uno de los problemas del orgullo, amado hermano, es que no reconoce el amor de Dios. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque para el orgullo, el hecho que haya sido libertado, rescatado de la muerte y del pecado, no es suficiente. El orgullo exige más. Sorprendente, ¿verdad? Por lo tanto, menosprecia la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo a favor de la humanidad, y eso nos incluye a usted y a mí. Para Judas no fue suficiente Cristo. Su orgullo lo llevó a querer más y más. Y lamentablemente, amado hermano,
ya sabemos el desenlace. Aprendamos a vivir con lo suficiente del amor de Dios para con usted y para conmigo. Nada en este mundo presente y en el porvenir podrá superar el amor de Dios en Cristo Jesús, su amado Hijo. Por esto el orgullo, esta afirmación, el orgullo no la acepta. El orgullo no acepta que Cristo es suficiente, pero sí la humildad lo acepta. Porque la humildad aprende a valorizar ese sacrificio que Cristo tuvo por usted y por mí en la cruz del Calvario. La humildad reconoce la gracia y la misericordia de Dios extendida hacia la humanidad. La humildad reconoce que quien debía estar crucificado en aquella cruz no era Jesucristo. Era usted y yo por nuestro pecado y nuestra maldad. Jesús le ruega al Padre, no los quite, que no nos quite de este mundo. Ahora bien, ¿cuál es el mundo que Jesús señala en este texto? Se refiere a la maldad y al pecado que opera dentro del espacio que ocupamos. En el libro de Efesios capítulo 6, la palabra menciona que usted y yo como creyentes no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Así que claramente vemos, como explica también Efesios 2, verso número 2, quién es el que está gobernando este espacio terrenal. Y vamos a Efesios 2, verso 2, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero claramente el texto dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así que vemos aquí quién está influenciando las masas. El texto especifica que este mundo ha sido conformado por la maldad del príncipe de este mundo, al cual Jesucristo llama homicida desde el principio. Y claramente usted y yo, si hemos estudiado la palabra, podemos entender esto que Jesús señala. Porque el enemigo en el principio fue quien sedujo al hombre al pecado, y una vez el hombre pecó, el pecado lo condujo directamente a la muerte espiritual, física y eterna cuando el hombre la elige y desprecia entonces la salvación por medio del arrepentimiento. Así que Jesús estaba señalando al enemigo por cuanto es homicida desde el principio. Usted ve, amado hermano y amada iglesia, cómo la maldad y el pecado han deformado todo lo que Dios creó. Comenzando por la familia. ¿Usted sabe cuántos tipos de familia hay existentes en este tiempo? Se estima por los estudios que pude realizar que hay 14 tipos de familias cuando Dios creó una familia. Padre, madre e hijos. Y usted puede creer cómo se ha ido deformando el núcleo familiar, que ya se estima que hay más de 14 tipos de familia, trayendo esto como consecuencia un desorden en la institución familiar. La presencia del mal en esta tierra se puede ver a través del lente bíblico, desde el principio de la creación, cuando la serpiente engañó a Adán y a Eva. Y desde entonces se puede apreciar cómo esta maldad ha ido aumentando a un nivel que la misma palabra de Dios dice que llegará un día en donde el pensamiento de los hombres irá de continuo al mal, tal como ocurrió en los días de Noé. Miren lo que dice Génesis 6, capítulo 5.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y cuando la Biblia habla de designio, eso significa todo plan o intención del corazón era solamente el mal. ¿Usted se podrá imaginar la condición del hombre? Por lo tanto, amada iglesia, este texto infiere que todo plan o intención del pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. O sea, aquí no había consideraciones para cosas buenas. El corazón del hombre se había tornado tan malvado que ni tan siquiera tenía espacio para pensar en Dios. Solamente era de continuo al mal. Y el tiempo en que usted y yo vivimos, no es necesario utilizar la imaginación para ver lo que Génesis capítulo 6, verso 5 nos describe. No es necesario utilizar la imaginación en este tiempo para tener una idea de lo que la palabra de Dios nos dice en torno a lo que se estaba viviendo en los días de Noé. Si no, amada iglesia, si usted está abriendo bien los ojos, es lo que usted y yo vemos a diario, cómo el pensamiento de los hombres va de continuo solamente al mal. Pero también es lo que la palabra de Dios dice y lo que se está cumpliendo en nuestro tiempo. Mateo 24, verso 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, les pregunto, ¿por qué es necesario que no seamos quitados del mundo como iglesia de Jesucristo? Claramente usted sabe la respuesta. Puedo comprender eso. La iglesia representa la luz que resplandece a través de la luz de Cristo en cada creyente fiel por medio de su Santo Espíritu, que está dispuesto a ser portador de esa luz, predicando y anunciando las buenas de salvación al perdido, pero también dando testimonio a través de su estilo de vida. Pero con mucho lamento digo esto, amada iglesia. Gran parte de la iglesia de Jesucristo está como las vírgenes que dejaron apagar su lámpara. Dejaron de alumbrar al mundo que les rodea, porque dejaron de ser luz a través de la predicación del evangelio. Se entretuvieron en otras cosas y ahora mismo ya no es necesario para ellos predicar a un Cristo vivo, a un Cristo que perdona, a un Cristo que murió por el pecador, a un Cristo que sana a los quebrantados de corazón, a un Cristo que prometió que venía nuevamente a recoger y a buscar a su iglesia, a un Cristo que ama al hombre, no importa su condición de pecado, y está dispuesto a darle una oportunidad de redención, de ser libre de la esclavitud del pecado. ¿Y sabe qué, amado hermano, amada iglesia? Usted no necesita un púlpito para convertirse en un proclamador del evangelio. Uno que comparte las buenas nuevas de salvación al mundo en que vive. Porque a veces pensamos, sí, pero es que yo no soy pastor o no soy ministro o no me han dado oportunidades para pregonar el evangelio. Usted tiene una comisión, usted ha sido comisionado, usted tiene un llamado, usted tiene el Espíritu Santo que lo guía a compartir las buenas nuevas de salvación. No es necesario un púlpito para que usted predique a Cristo, amado hermano.
Lo que sí necesita es un corazón lleno de la palabra de Dios y determinado en obedecer, una vida de oración, de total dependencia de Dios. Eso sí lo necesita. Y la dirección del Espíritu Santo. Y usted verá cómo Dios le presentará oportunidades para sembrar la semilla del evangelio en aquellos que le rodean. Este mundo, amada iglesia, se encuentra en un deterioro moral y espiritual que cada vez se va empeorando y se va poniendo cada vez peor. Y no tengo que ser muy descriptivo porque ya la Biblia lo fue cuando leímos el libro de Génesis y el libro de Mateo. Y usted ya debe conocer esto porque está observando el mundo que nos rodea. Así que esta es la condición en la que se encuentra este mundo, de la que Jesucristo le ruega al Padre que nos guarde de la condición de este mundo. La palabra guardar significa conservar, cuidar, preservar y retener. Jesús le ruega al Padre que nos preserve santos y justos delante de él. Recuerdo una predicación del pastor fundador Félix Cabrera de nuestra iglesia, que dijo que nos sorprendería el saber en cuántas ocasiones a usted y a mí, aún a nuestras familias, Dios nos ha librado del mal y nosotros no lo hemos conocido. Dios ha sido ese cuidado por el cual Jesús le rogó al Padre que nos cuidara. Dios ha sido fiel en el cuidado que Dios nos ha dado a nosotros, y no solamente a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras familias. El Salmo 12, versículo 7 dice: tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservará para siempre. Esa es la palabra de Dios. Entiendo que ningún creyente debería vivir en temor si cree en esta oración que Jesús, con una actitud de ruego y humildad, le hizo al Padre. La vida que usted y yo tenemos, amados hermanos, solo la viviremos una sola vez. Esta vida solamente tenemos una vez de vivirla en esta tierra, por el tiempo que así Dios lo decida. Les pregunto, ¿para qué vas a utilizar la vida que Dios te dio? ¿Cuál será el uso que tú le des a la vida que Dios te dio en Cristo Jesús? ¿Qué uso tú le darás? ¿Para qué la vas a utilizar? ¿Para comer? ¿Para viajar? ¿Para disfrutar o entretenerte? ¿O comprar? ¿O la utilizarás, amado hermano y amada hermana, para la gloria de Dios? Veamos lo que dice el Salmo 30, Proverbios 30, no, el Salmo 30, disculpe, verso 9. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te lavará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Yo creo que cada pregunta de este salmo nos debe de llevar a usted y a mí, si toma en serio la palabra de Dios, a una profunda reflexión, amado hermano. ¿Cómo estamos utilizando la vida que Dios nos dio? ¿Qué uso le estamos dando? A lo largo de mi vida como cristiano, he observado cómo gran cantidad de creyentes han silenciado el mensaje del evangelio. Y ante este silencio de la iglesia, de haber dejado de anunciar las buenas nuevas de salvación, la maldad de este mundo ha levantado su voz y ha arrastrado a muchos a prácticas vergonzosas. Pero más vergüenza nos debe dar a nosotros, que teniendo el mensaje
que puede transformar la vida de cualquier ser humano, nos hayamos quedado callados y por consiguiente voces de maldad estén arrastrando a gente que Dios ama y que se supone que nosotros amamos a la perdición y quién sabe si eterna. Jesús le dijo a aquel hombre que había sido libertado que fuera a los suyos en libertad y les anunciara lo que Dios había hecho en su vida. Lucas 8:39. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Se atrevería usted a hacer lo mismo? ¿Se atrevería usted a ir a su vecino, a ir a su compañero de trabajo, a ir a aquellos que Dios ponga en su corazón, decirle cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted? Recuerde, la oración de Jesús fue: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como único podemos ser guardados del mal es permaneciendo, haciendo el bien. Como único podemos ser guardados del mal es permaneciendo, haciendo el bien. Primero de Pedro 3:13 al 15 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Verso 14. Mas también si alguna cosa padecía por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Está siempre preparado. Eso tiene que ver con nuestra vida de oración. Está siempre preparado para presentar defensa, no gritando, no asumiendo actitudes violentas, sino dice la palabra con mansedumbre y reverencia, respetando a esa persona que tienes delante de ti. Ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es su esperanza, hermano? ¿Usted vive en la esperanza viva? Que Cristo viene a redimirlo, que Cristo viene a levantar a una iglesia. Dice la Biblia que el que tiene esa esperanza se santifica a sí mismo, viviendo para Él, viviendo para su gloria, no desperdiciando el tiempo, sino aprovechándolo para ser un portavoz del mensaje de esperanza que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Permite, amado hermano, que en este mundo en que vivimos, donde la maldad se ha encrudecido cada vez más, usted pueda ser luz, sirviéndole al Señor, proclamando el Evangelio. Es tiempo de hacerlo, si no lo habías hecho antes. Oremos juntos, amada iglesia. Padre celestial y Padre bueno, hemos estado abriendo nuestro corazón al mensaje de tu palabra. Tú has sido bueno y bueno en gran manera. Nos has cuidado y nos has guardado. Aún cuando muchos de nosotros no hemos conocido de tantos peligros que tú, oh Dios, nos has preservado, nos has librado. Te damos gracias por eso, Padre Celestial, porque tú eres fiel a tu palabra. Y vimos en tu palabra cómo la oración con la actitud de ruego y humildad es la oración que tú escuchas y atiendes. Y no solamente atiendes, también respondes. Así que gracias, Padre, porque nos has guardado, Padre Celestial. Pero permite, Señor, que como iglesia
nosotros nos ocupemos en hacer el bien como nos dices a través del apóstol Pedro. Y el bien significa hacer tu voluntad, hacer lo correcto delante de ti, porque nos sentimos muy cómodos, Señor, porque vamos a la iglesia, allí te adoramos, allí escuchamos tu palabra, pero eso no es totalmente hacer el bien. Hacer el bien también nos corresponde en cumplir con ser embajadores del mensaje del evangelio. Hacer el bien también implica apartarnos del mal y del pecado de este mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Por Cristo Jesús te lo ruego, Señor amado, en esta hora, dándote gracias. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amada iglesia.